game de una vez. Rompe. Señores, ¿cómo estamos? ¿Qué es la que hay? Un coro duro, aquí estamos. La banda del hacha se llama este coro. Ya tú Los minas en sabes. la casa HD. Los minas en la casa HD. La meca de la vaina. No bulto. De aquí para allá todo el mundo a ver adivinando qué está. Bueno. Y más con estos tres que estamos aquí. Un aplauso Ahí para voy. nosotros que está bacano. Ambiente, ya tú sabes. M30 mandó a buscar cada uno en su avioneta especial para Ya el lo día de sabes. hoy. No bulto. No, y Entonces- mira cómo está ese refrigerio que hay aquí. Hay Sí. muchos temas que hablar. Estamos duros. Sí, del que sí. La vaina bien. No, yo lo que te voy a hacer M30. Deja de estar quedándolo en efectivo aquí para buscar unos tiquetes 30 y 25 mil pesos aquí, que los tigres están dando seguimiento a uno. Los cuartos transfieren, lo que tú tienes la cuenta de los tres, ya dale por ahí. Sí, Sí, lo yo agarran veo, ahí veo, abajo. ahí. No, pero ven acá. Tú Hugo tigres de Ron. una vez, cómprale una pequeña, 50 para los yaniqueques, que ahí está el meco, que ahí están los cacones, pero un lío, pero ¿y cómo que uno lo va a Llega hacer? uno a su casa sin ni uno. Sin nada, no llegar pelelelo. Dime a ver cuál, qué es lo que tenemos. Tú sabes que dándole a la cronología del mundo urbano en este país, podemos decir que aquí la vida urbana como género Sí. se estableció en el 1989 con Viva Ra 89. Real, De ahí sale Al Capón Rap como ganadores de ese torneo. Tenemos aquí, M30 va a poner ahí arriba el link. Tenemos un programa especial de eso, que se habló muy bien de eso. Tuvo Ale Taylor aquí, está ahí arriba, M30, ponlo ahí arriba. Y Togami podemos decir que es la meca, que es el inicio de lo que ya la organización del género urbano en el país se conoce, ¿verdad? Del Rado Y Dominicano. Togami. Del rap dominicano. Y Figurín, porque usted no me dice Togami. No, Togami. porque- Figurín estaba ahí también haciendo Estamos bulla. claro, jugando, Al Capón Rap. Al Capón Rap. Entonces, lo que queremos hablar un poquito hoy, vamos a degollar aquí el tema, que con Itogami comienza eso, la primera figura, La primera, el primer personaje que realmente se hizo notar. el que influyó. Exactamente. Desde Itogami hasta el último, el que hoy es el parámetro, que viene siendo Rochi RD, Claro. ¿verdad? En el rap. Vamos a arrancar desde Itogami a Rochi, que es como se va a llamar esta conversación. ¿Cuáles han sido los exponentes que han tenido renombre en cada momento? Tú sabes que de Vamos a parte mencionarlo mía, aquí. la influencia mía fue de Itogami. Después de Itogami, obviamente yo carajito, pasé a Puerto Rico. Pero yo me llevé nada más fue la influencia de Itogami. Y cuando tú llegaste a Puerto Rico, Manny, ¿a quién tuviste en Puerto Rico que era como el Itogami de aquí en ese momento? Había muchos artistas. No tiene que haber uno que era el que a ti, o sea, título personal. Bueno, más te impactó. Vico sí era la de la Claro. Pámpara, que todavía lo sigue siendo. Claro, eso Porque sí es Vico sí cierto. tuvo un detalle. Vico sí, aparte que tenía gente que trabajaban para él, Sí. y él se dejaba ayudar, entonces se mantuvo en el ambiente, porque más o menos la línea de Vico sí y Togami son del mismo tiempo, o sea que Vico sí se mantuvo. Se mantuvo sí, haciendo algo, aunque sea un lío, pero se mantuvo haciendo cosas. Y déjame decirte Togami una se cosa, desapareció un rato. y déjame decirte una cosa, que todo el mundo sabe, el que ha seguido este género, que el despegue musical de Vico sí fue en este país. Claro, para que fue claro. ¿Entiendes? La bicosomanía. ¿Cómo era que Exacto. se decían? Sí. Una pata rompió Vico sí. Ah, un hotel, tanto una aquí vaina que ahí. fácilmente. Entonces, por ejemplo, si arrancamos con Itogami, que fue el precursor, en ese tiempo, Itogami firma contrato con Juan y Nelson, hace el anuncio de la pesicola con los ¿En pesibazos qué y año los firmó con pesilitos. JN? Eso fue como en el 91, por ahí, Sí. más o menos, 91, 92. Ok, 91. Sí, más o menos en esa fecha. Son Juan y dominicanos Nelson. eso. ¿Eh? Los dueños de esa disquera son dominicanos. Claro Juan que y sí. Nelson. Claro que sí. Entonces, en ese tiempo había un tro de gente más forzando, porque estaba la X la película, Sí. y estaba Tribu Rebelde, que eran lo que prácticamente sí fueron los que se adecentaron en el género. Porque ustedes saben que Itogami se ponía y se quitaba, se veía, no se veía. Y era el más sobresaliente también de todo. Se iba a Exactamente. rular, y di la cosa bien, se iba a Sí, rular. sí, ¿Se iba a rular? Se iba a sí, rular. sí. No, pero Se encampanaba, Está muchacho. se encampanaba, entonces Muchacho la gente, bueno. la la gente dejó de percibir a Itogami y vio en Tribu Rebelde con Alex. Un saludo a la película, durísimo como siempre. Euriduce. Sí, no, porque estamos hablando, por ejemplo, ya cuando Rap. se va formando exactamente y más en el rap. Pero claro, como dice M30, ahí empezó el forcejeo y estaban Sandy Papo que se juntaron en Viva Ra 89, luego de ahí se formaron Sandy Papo. En ese coro también. Aunque pero- se notó en Merenjao también. Proyecto 1. Claro, pero que lo que estamos hablando es que esa gente sí lograron
una pegada internacional, que es lo que no lograron el grupo de personas que vamos a mencionar hoy aquí. ¿Entienden? Sandy Papo, Ilegales, Proyecto 1, Maggi Juan Después Solo. Eso eran raperos, pero eran raperos, pero su montaron en un ritmo. Claro, lo que hicieron los boricuas, porque eso es lo que se hacía. Yo soy rapero, pero aquí no hay vida, no puedo morirme de hambre. Vamos a darle un flow. Entonces tenemos ahí Togami, que no lo logró. No se internacionalizó. No. Y a veces Itogami quiere como forzar que el reconocimiento, por el que sabe de rap, sabe que él es la cabeza de todo. Exacto, el inicio. El que sabe. Claro. Que lo quieran descalificar y va. Y es otra cosa. Tenemos entonces que viene, como dijimos, viene Alex con el coro de Tribu Rebelde. Tribu Rebelde. ¿Verdad que sí? Entonces, otro que tenía un súper talento que todavía está metiendo mano, Alex, pero tampoco logró la pegada internacional. Y tenía todas las condiciones, Alex. Sí, ese coro, Uribusi, Alex, Italien sí. O sea, ninguno fueron internacionales. No lograron internacionalizarse, ¿no? Expandir su música. No lograron. O sea, eran duros aquí, pero no salieron. Pero vieron artistas que también entonces empezaron el juego allá. Y ahí fue que se internacionalizaron. Sí. Como Proyecto 1. Exactamente. No lo hicieron aquí, Proyecto 1. No. Pero esa gente lo lograron. Lograron darse a conocer internacionalmente. Sí, pero como estaba hablando más del rap. Exactamente. Pero no rapeaban. No rapeaban, exactamente. Rapero neto. Exacto. A nivel de música. ¿Y después de Hito qué? ¿Qué pasó después de Hito? Yo no estaba aquí. Yo estoy aprendiendo con ustedes a la misma vez y a lo que he escuchado. ¿Y después de Hito cuál fue el fenómeno que vino después? Campamento Revolucionario. Rubirosa. Con Rubirosa. Ahí sale Rubirosa, Colombo, que no logró internacionalizarse él como cantante, pero su trabajo sí, porque Daddy Yankee vino aquí, le grabó par de canciones. Le escribió también. Y se fue como Itogami también, super rural. Exactamente. Otro más que se fue rural. Otro más que se fue en la pata de los caballos. Todos terminamos en el mismo síntoma. Continuamos. Entonces ahí vino Omani Positivo, que estaba afuera, pero también se fue en la pata de los caballos. Con todo el talento del mundo. Ese estaba perdido, juqueado para allá. Y déjame decirte que Itogami por igual, Omani Positivo por igual, tuvo el talento, tuvo el apoyo, estaba fuera de este país, pero también se fue en la pata de los caballos. pero yo estoy quillado, entre muchas cosas buenas que me están diciendo. Uno me dijo a mí que de todas esas cosas que yo hice en Puerto Rico, yo no fui relevante. Me dijo ese abusador, yo que no fue relevante, pero vete tú embrujarte con los boricos y sale en una producción. Y yo tengo 10. Y que en la revista que tú sabes. Sí. Periódico me quiso como descalificar. Dije, no, las cosas que tú hiciste no fueron relevantes. Y yo, ajá, ¿y tú? Omani, si la gente entendiera que tú lograste eso cuando no había redes sociales, que tú lograste eso sin manejo, que tú lograste eso fue a talento limpio, disparate el vuelto loco. Y sobre todo eso también involucrado en el mundo de lo que no se puede. Óyeme, entonces, ¿qué más relevancia era que yo? Que no era relevante. Pero está bien, Omani estaba haciendo su lío para allá, para que había un tigre campamento. Aunque Rubirosa era como la que todo el mundo quería seguir, había más rapero duro. Durísimo, claro que sí. Tú sabes Anónimo. Sí. Tú sabes que para mí esa etapa de campamento fue la mejor etapa del rap de este país. Para mí también. ¿Verdad que sí, 30? ¿Verdad? Pero espérate, fluyeron grupos, los Minas, esos sitios, la Oveja Negra. Sí, claro, y esos grupos también salieron. Claro que sí. Pero la Oveja Negra fue más fue más para adelante. Pero que lo correcto. Lo que pasa es que tercera generación, entonces fue la Oveja Negra. Lo que pasa es que recuerda que Campamento y Lo Correcto fueron la inspiración de todo lo que hay hoy. Espérate, entonces vámonos por parte. Exactamente. Vámonos por parte. Entonces hubieron varias etapas. Vamos a suponer. Etapa Itogami. Exacto. Y el inicio. Campamento Itogami fue más o menos 97, 98, por ahí. Entonces, sí. Lo correcto fue 2002, 2013. Yo no estaba aquí para ese tiempo, 97, 98, estaba embrujado con los boricuas allá. Sí. Peleando otra guerra. Itogami 89, estamos hablando que Itogami 89, 93, 95, todavía llegó y él todavía estaba forzando, o sea que intentó. Luego de Itogami, entonces podemos decir que entramos a la temporada de campamento. La segunda etapa. La segunda etapa, ya con Rubirosa como Colombo como cabeza. Hubieron muchos sobresalientes. Exactamente. Vino Lo Correcto, que entonces en esa etapa Villamán es que empieza a anotarse como figura del género. Y hay que destacar algo, aunque Villamán se connotó fue por la muerte de Hitler, sí. Pero hay que también que el tema boom de Lo Correcto, aparte de Soy del Medio, fue el pantalón tumbado, que la cabeza que el más sobresalió fue Hitler. Exactamente. Porque fue con la muerte de Hitler, en esa misma etapa,
fue que entonces que le decían a Villamán que él andaba con la mascota de Hitler. Exactamente. Porque Villamán es duro, hay que Villamán, saber durísimo. algo. Si Hitler, el faraón, no hubiese muerto en ese tiempo, hubiese sido otro bobo aquí. Hubiese sido otra historia del rap. Sí. Porque los crudos eran una realidad. Todavía hay gente que habla de que yo soy crudo y la gente cree que Ellos están activos. es por ese momento. Perfecta, diablo, sí, 30. Perfectamente. Exactamente. Tremenda comparación, así mismo es. Así mismo fue. Hitler en su momento desaparece como desapareció Cirujano en el prime de su carrera. Hay que dar un dato que seguro muchos no saben. El pantalón tumbado que sale Villamán, Hitler y Otni. Otni es que sale, ¿verdad? Sí. Otni no iba. No. Era Rubirosa que estaba preso en ese momento. Por eso al final el mismo Hitler dice Colombo Rubirosa sin traiciones. Para que él no se quille ya. Sí, porque en el proceso fue que él lo empuñan. Eso es así. En el proceso más bueno, hasta en el proceso de campamento, cayó preso el proceso bueno. Que tú recuerdas que en el tema, uno de los temas boom de campamento, él no sale porque estaba preso. Exactamente. Son tu fantasía despierta. ¿No? Pero que incluso cuando Daddy Yankee pone los ojos en Rubirosa, él estaba preso. Sí. Cuando Daddy Yankee baja la primera vez al país detrás de Rubirosa, Rubirosa está preso. Y cuando sacan a Rubirosa es que le avisan a Yankee. Yankee entonces dice, ¿qué es lo que vamos a hacer, hombre de Dios? Yo me llevo muy bien con la esposa de Rubirosa y con el hijo de él. Pero hay que decirlo, ¿no? Claro. Cuando él muere también estaba preso. Exactamente. Anderson. Sí. Hice mucho coro con él. Y claro, Bajo Mundo también. Sí. Mucho coro. Cuando yo llegué fue de los primeros raperos que yo hice con M30 y con Rubirosa. Incluso, yo eso porque está por ahí. Yo tengo a M30 Rubirosa. Yo grabé un reggaetón con M30 y Rubirosa. ¿Un reggaetón? Reggaetón. No, mira, muchacho. ¿Tú tienes eso por ahí? No, la computadora creo que fue Beltrán peleó con la mujer, le rompió toda la vaina, no recuerdo. Beltrán. Sí, porque era Beltrán. Beltrán, busca eso. Busca el disco duro. Mierda, Zona de la calle, ¿cómo era? Voces de la calle. Beltrán voló la verja. La voló. Eso fue legal. Vendió todo. No, ¿Y sí. quién? Pero, está Beltrán, ¿se fue? En Nueva York, sí, claro. Ya lo sabe. ¿Qué? Bajo frío. Pues mira que heavy. Ahí vi también ya estamos haciendo el tema, pero seguimos lo mismo. A 99 también, de allá lo vi, que está para afuera. Sí. Yo no sabía Seguimos, tampoco. Abandonó entonces, todo. vamos por lo correcto ya. Exactamente. Entonces, estamos hablando que esa etapa, ¿qué año fue? Un 2003, ¿verdad? Yo estaba aquí 2004, ya. ya. Sí. Ahora entro yo. Sigan, muchachos, sigan. Ahora entro yo. La gente podía decir hasta ese momento, es lo que yo entiendo, que los líderes que habían estado mataban en su zona. ¿Entiendes? Sí, pero lo que te digo, sí. Decano. No, lo que estamos hablando, Decano ya empezaba entonces a sacar la cabeza en su zona y empezaba a sonar. No podemos dejar de mencionar que Diez La Para, la gente de The Clear Squad. Sí, también. Ahí. Sí, durísimo. No, y que recuerdo. Brooklyn. Sí. Brooklyn la primera producción estaba con ellos, pero para la segunda no salió. Sí. No, y que no solo eso, que Clear Squad fue de los primeros grupos que organizaron, que se organizó dentro de lo que era el género. Real. Se mantuvo, porque por ejemplo, Lo Correcto, sí, exactamente, pero Clear Squad fue una organización increíble, o sea, metieron la modernidad a lo que era el grupo. Aquí sabes que Sí. tú sabes un paréntesis, aquí hay un fallo. ¿Cuál? Yo no compongo nada aquí, porque ustedes están hablando de rap, y el de afuera que está hablando de rap, yo estoy aquí sentado. Sí, porque estoy desconectado, pero recuerda que mi conexión aquí fue del 2003-2004. No es para allá que vamos ahora. Cuando entramos en la Todavía, temporada mi gente, yo no entro ahora todavía. 2002. No, yo estaba preso. No, 2002, ya todo el mundo empieza a tener el mejor en su zona. Que no era de que el mejor del país o era el mejor del género, sino el mejor en su zona. Sí. Ahí viene, por ejemplo, ya la Charlie Family, que ya viene el Tosi que coge el control. Ahí viene que sale... Exacto, Joda también la Charlie Family también, exactamente. Que quien forma Charlie Family fue Alex. El nombre viejo. El nombre viejo. Y entonces Alex coge su lado también. Coge su lado. Y sale la primera figura que se da a conocer a nivel nacional con Ra solamente. Estamos hablando 2004, 2003, que el Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. El abusador. Antes de llegar ya
a la parte del lápiz, que destacar que Hitler Farao, de que Hitler no es Beethoven Villamón tiene una producción súper dura, Calle Sí. Sin Salida. Dio la par esa producción. Mira, hay gente que... será. Toxicrow. Calle No, Sin no, Salida. no, 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 Beethoven Villamán. No, que Sí. te voy a decir algo que la gente desconoce aquí. Mucha gente no se la da a Beethoven. Pero la gente no quiere entender que Beethoven, tal vez un error o por pasión en el género, recuerden que formaba parte de lo correcto. No, y no solo eso, M30, que tú sabes que lo correcto antes había más fanáticos. que tenían una disciplina muy rígida y no permitían que una persona, un participante del equipo de que se metiera de que en tiradera. Sí, Que le respondiera a nadie. Lo agarraron Entonces, agarran tanto a Villamán que cuando Villamán se soltó, era tarde. Porque cuando... Tardísimo. Sí, porque lo conocía uno y sabía que él era durísimo. Incluso, ¿a quién era que comparaban para tirarse con Colombo? Era Villamán. Era lo único que había en ese momento. En una entrevista que yo vi, aún él tirándole, no fue que hicieron una junta y dijo, sí, tú puedes tirarle. Fue que di Scoff. Él se le zafó a campamento y fue por Desco y le dijo, mira, ya yo estoy harto. Yo le voy a devolver. Fue en Condillo que Sí. grabaron y soltaban. Exactamente. Entonces, él grabó con Scoff en Condillo, que ya Scoff desde ese tiempo tenía su estudio. Sí. Él grabó en Condillo y por eso entonces que él se revela y saca su producción aparte. Porque él donde Scoff iba y grababa aquí en Condillo de lo correcto. Sí. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y digo, ya cuando él viene a salir con eso, ya había el corre con el lápiz, que no había forma de No detenerlo. había de vuelta, ya no había Ya de el vuelta. vicio del lápiz estaba en la calle regado. El lápiz, tú Sí. sabes que, No había de yo no vuelta. sé, tú sabes que a veces, disculpando, a veces yo no sé en qué parte de la historia yo estoy, si estoy arriba mirando todo, porque cuando yo vengo de Puerto Rico, me traen, continúo. Ok. Entonces, yo veo una temática en el lápiz que la vi muchísimas veces, cientos de veces en Puerto Rico, ¿me explico? Un tigre con cuarto, que sabe de música, Onder toda la vuelta, que le invirtiera a un rapero. Yo vi eso muchísimas veces en Puerto Rico. Claro, Cuando claro. llego para ese tiempo, al primero que yo veo que le hacen eso directamente es al lápiz. Entonces, por eso directamente es el más sobresaliente. Pero yo he visto eso en Puerto Rico muchísimas veces. Sí, pero cuando Vivi hace eso con el lápiz y Top Dog. Fue el primero. No, ya había explotado. Al lápiz fue el No, primero. ahí te voy. Ya cuando Vivi vino a hacer eso, y el lápiz tenía un desorden en este país armado demasiado grande. Sí. Por eso es que Vivi pone los ojos en él. No, y no solo eso. Él tenía un álbum completo. Bien, sí, claro. Claro, ya la vaina había todo. ¿Cuáles canciones salieron en ese CD que ustedes recuerden? Dale a la gente, porque no, Oh, pero ahí la está. gente a veces no sabe que el lápiz tiene un CD. Yo no lo sabía. No es que él grabó una producción, no, Sí, sino no, que él porque tenía era- ya el grupo de canciones. ¿Cuáles canciones salían en Oh, ese CD? las menores. La menor Ok, estaba sí. fuera. Matando. Dale. La guayaba. Sí. Ahí ¿El por estaba qué? el porqué. Que para no mí eres de la que más nada, me gusta. tú Tú no no eres eres de de nada. Yo tengo una- Armado, que era uno de los más sonados en ese Cuando momento. eso, el Kaiser vivía al frente del Caperucita y yo llevaba la computadora, no sé si M30 se recuerda, pero nosotros hacíamos CD del lápiz, se lo vendían a los carajitos. Claro que sí. Y un día el lápiz fue, sáquenme lo mío. Ladronazo. Unos ladronazos, sí. Una vez fui a Haití Sí. y de una excursión del colegio, del liceo, y allá fue así. El CD de lápiz así vendiéndolo a Sí. 100 pesos buscando que todo el mundo. Porque ya él tenía temas para una producción. No era que él tenía una producción, él tenía temas pegados todo. Matando, Pegado matando. todo, matando. Era su tiempo, era su momento. Sí. El aula. Pero El mejor que del aula. El mejor del aula, que fue... Lo que quiero decir, cuando ya Vivi viene a poner los ojos en el lápiz, ya eso era una realidad. Que el lápiz no tenía el dinero para invertir organizadamente. Ok. Pero que siempre hay un rumor, una vaina. ¿De qué? Mira, oye, loco, tú lo que tienes Dale, que sentarte ay, aquí, ay, de la ay. güey. No, que el lápiz estaba tan encendido en la calle. ¿Con qué? Que una vez íbamos nosotros para divertido con Hochi y el lápiz tuvo que ir a la bomba a comprar un CD de lo de él porque no tenía. Y fuimos a la bomba y los hallamos en la bomba. Para que tú veas. Son primicias que nadie sabe. Ya lo que Claro, sabes. tierra de los mineros. Entonces, viendo eso, fue que Vivi invierte en él. Escúchame, no podemos, nos adelantamos un ching. Sí, Vamos a donde tú estás mencionando lo de cada barrio. sí. La meca del barrio aquí era M30. M30. Pero que yo... La mejor entrevista que se va a dar va a ser cuando él quiera sentarse aquí. Pero que como M30, porque esto es un juidero, porque hay otro M30 que dice que también es M30. ¿Quién es M30? El gallo M30 de Lomina. El de los Ya minas. es uno El solo. zurdo, el zurdo. Es uno solo. Sí.
Es uno solo. Entonces, para allá- el otro, el ¿El usurpador. otro Para Herrera, Háblame del usurpador. El usurpador le vamos a hacer una película. El usurpador 30 la vamos a poner. 30. Entonces, No, Mentor 30 quiso sonar, pero lamentablemente la mejor payola que se ha dado en el universo rapero, no en el mundo ni en este país, en el universo y que hay rapero. evidencia de M30 con canciones con Santiago Matías, un core tigre. Claro. Eso son cosas de relevancia. Pero y lo más relevante fue que aquí se habla siempre del primero que viajó. Pero la primera tiradera, la primera puya internacional, se la tiró Vaquero y a los foques a M30 en Europa. ¡Ey, Sam! ay. Eso no lo dice, Aquí no se ha hablado nunca. Aquí hay que hablar de dos cosas que hicieron dos enemistades. Háblame Un de solo eso. objeto que hizo dos enemistades. El Lápiz Consciente y Vaquero Sí. todavía son enemigos por un par de tenis. Y M30 y a los foques todavía son enemigos por un par de tenis ¿Por también. tenis también? Sí, por amor al hip hop. Porque eran tenis de rapero de verdad. Para que estén claros. Entonces teníamos para allá Herrera, por ese lado teníamos a R1 en ese tiempo también. R1. R1. Sí. Y Poeta Charles. En Alma Rosa. Poeta de Vivienda. Vivienda. Para allá atrás. El tóxico no se sabe dónde es, porque el tóxico dice que de Lomina, que de para allá. Pero ahí lo que yo digo es, ahí lo que yo digo. Entonces ustedes me están diciendo todo eso porque me imagino que la tercera generación que entra es Rochi, ¿verdad? Exactamente. De rapero sí se puede Que decir. ahí fue donde ya dejaron de haber tantos fanáticos, que todos los fanáticos eran volver a ser raperos. Pero en el transcurso de Lápiz a Roche hubieron muchos raperos buenos, muchos raperos No, duros. porque, oye, ¿qué es lo que No pasa? podemos volar, no podemos volar. Es que si empezamos a mencionar, Duro. mira la hora, si empezamos a mencionar, el No tiempo terminamos, no va a dar. Vamos por arribita. Por eso estamos mencionando nada más lo que eran la cabeza del género en cada etapa, que no lograron internacionalizarse. Ese es el tema para que la gente entienda. Blapón en un momento le quitó la batuta al Lápiz. Y No, tampoco se internacionalizó, porque es lo mismo. Sí, Mimosa, es lo el mismo. Capeldo, toda esa vaina. Sí, claro que sí. Lo que queremos decir que, por ejemplo, luego del Lápiz, que fue el fenómeno más grande que ha dado el rey en este país, Sí. quien entró al juego y Fue tomó el trono fue Roche RD. Roche RD, real. Que ahora mismo podemos decir que el dueño del género urbano local. Y tampoco ha logrado internacionalizar Pero su música. que conste que siempre estaban negados con hacer ritmo alegre, que sí o qué. Porque cuando yo traje el reggaetón para acá, en el 2003-2004, muchos descalificaron y decían, no, es rap, ¿qué hacemos? Sí. Y todo ese corito terminó grabando Haciendo música a dembow, velocidad. haciendo Eso quiere decir Sí, menciona tres que te dijeron a ti cuando llegaste. Aquí no se va a grabar eso y después lo grabamos. No, directamente a mí no me lo dijeron, pero yo veía. Claro. Dale. M30 era uno. Sí, ajá. Pero se ha Ese mantenido otro. firme, se ha Sí, mantenido firme. El lápiz era uno. Ese se dobló. Ese otro, ¿quién más? El mismo Rochi también. Y se dobló. ¿Entiendes? Todito termina. Ese mismo Villamán, que ustedes Villamán, el rap, está acabando de Se dobló. Entonces, si tú te pones a ver, yo digo, mira, pero el 2004 yo traje eso, nadie me hizo caso, yo estaba adelantado a los tiempos que ya yo lo había vivido. Claro que sí. Nadie me hizo caso y terminaron haciéndolo. Y viniste con la experiencia y no se llevaron. Sí, ya El lo Cherry, que sabes. siempre ha cantado reggaetón y vaina así. Nativo en ese género. El Cherry. Que entonces tú me dices que Roche no ha podido expandirse. No ha podido internalizar, o sea, él como figura lo conoce, no es que no lo conocen, Claro, claro. pero no ha podido llegar a niveles como ha llegado, por ejemplo, un Alfa, como dijimos en el principio, como llegan, por ejemplo, los boricuas. Lo que pasa Y es que tiene fueron todas las momentos. herramientas y el talento. Mira qué video que llevo con Rochi. Pasó, es que eso pasa, la música es así tan rara. Rochi, el momento de Rochi internacionalizarse, darle durísimo, invertir un par de millones, hacer un par de pesos y tener la gente que tenía que tener, que tiene ahora, no la tiene en ese momento, fue cuando él tiró la canción con Mike Tower. Con Mike Tower y Sí. la Argentina. Y Ahí era el momento de él despegó y ahí se le invertía los cuartos para la promoción en la movedera. Ese tema, el Spotify de él se disparó, que alcanzó, Ahí, estaba ahí. ahí luchando con el Era Alfa. ahí, pero no tiene la gente que tiene Tú ahora. sabes, que tú está a sabes punto qué es lo que pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Es lo que yo entiendo. Adelante. En el caso de Rochi. Rochi, a diferencia del Lápiz Consciente, a diferencia de Beethoven, de Hito, de Villamán, se despegó del público que lo pegó a él. O sea, Rochi se desconectó de ese público, de ese bajo mundo. Pero ve acá, una pregunta. Entonces, yo estoy viendo que usted está diciendo la historia y todo el mundo dice la historia. Y yo oigo y vaina. Y dirán que estoy enganchado, vaina, pero yo en ningún momento escuché a Ale Taylor de que siendo un gran rapero, porque yo no entiendo la relevancia de Ale Taylor. Yo no entiendo. ¿De dónde?
El bloque Yo- se dice fuera ¿a duro, dónde? pero el único que hizo Ale Taylor fue el primer video del lápiz y Memelo se le pagó subir. Pero, Así que no entonces coja él no cosas. puede- No, porque es que ustedes tienen que entender algo. Es que Alex Taylor, al igual que Santiago Matías y al igual que mucha gente entendieron que no llevaban vida como cantantes. ¿Qué hicieron? Se involucraron en algo para Pero dentro eso del no género le- mantenerse vigente. Pero le gusta que está descalificando a la gente que no lo pudo lograr. What? Ese es otro tema. Ay, Es verdad. Hablamos después, Ay. hablamos después.